Buenos días, quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante. Un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento, y esto es predicar el Evangelio. Son muy pocas personas, pero así fuera una, pues todos vamos a morir algún día. Y la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para toda la gente que muera un día y que después de la muerte vayamos a un juicio. En este momento no vengo aquí para hablar de una religión o cuál religión es la que salva, porque la verdad no salva ninguna. El que salva es Cristo. Y vengo a hablarte de que todos hemos pecado, y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni una sola persona en el mundo que diga: yo merezco el cielo porque hice esto, o porque soy sobrino del Papa, o porque mi papá es un pastor, o porque lo que sea. Aún los hermanos de Jesús, Judas o Marcos, Lucas, no sé, aún el profeta Isaías, todos ellos, todo nacido de mujer, no podría decir: yo merezco el cielo. Nadie, ni uno de los santos que hoy están en la presencia de Dios, ellos podrán decir: sin Cristo yo hubiera venido al cielo. No, si no fuera por Cristo, nadie de los que están en el cielo hoy en la presencia de Dios pudiera haber ido al cielo. Por el único que podemos llegar a la vida eterna, según la Biblia, solamente es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No por lo que yo haya hecho, no por mi esfuerzo para tener una buena conducta, no por mi buena educación o por mis estudios, o si conoces a alguien, o por ser muy rico, o lo que sea. Si no es por Cristo, nadie entra a la vida eterna. La palabra de Dios en Juan 14:6, Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él lo dijo, Cristo. Es decir, Él estaba marcando el único medio por el que podíamos llegar al Padre, a la vida eterna, al cielo. No sé si probablemente has estado en el velorio de algún familiar. Yo creo que nunca has escuchado en un velorio que alguien diga: bueno, pues mi tío ya está en el infierno, ni modo. Pues no. Siempre nos gusta decir en un velorio, o tratar de medir la lengua, ¿no? Y decir: pues para que no se sienta mal mi familiar, pues ya está descansando. Y la verdad es algo que se debe hablar, y hablar con la verdad, porque al momento de engañar a la gente, si tú conoces la verdad, conoces el Evangelio, en algún momento has estado en alguna iglesia que se predicó el Evangelio, que Cristo es aquel que descendió del cielo, vino a este mundo, murió, resucitó, y la segunda venida, pues debes de predicar a otros. Y si tú hoy has dejado de asistir a una iglesia donde se predique el Evangelio, hoy es el día de tu salvación. Dios te está llamando, porque podrías morir. Y si no es Cristo tu Señor, no es tu Salvador, lastimosamente, pues para nosotros, siendo pecadores humanos, como muchas veces he escuchado de pastores, hay mucha gente que cree que tiene más justicia o que es más amor que Dios. Se creen más amorosos que mismo Dios. Porque el que va al infierno porque Dios lo envía al infierno. El que es salvo porque Dios lo salva. Dios eligió salvar a algunos. ¿Por qué no todos se salvan? Bueno, es que nadie merece la salvación. Y a Dios le plació solamente salvar a algunos, no a todos. ¿Y por qué no todos? Bueno, yo no sé. Solamente Dios sabe por qué. Yo no soy Dios, ni tampoco soy nadie para decirle a Dios: oye, si yo fuera tú, yo lo haría mejor que tú. ¿Por qué no? La verdad, si no puedo solucionar ni mi propia vida, ¿crees que voy a solucionar la vida de todo el mundo? No, la verdad no. Entonces yo no soy nadie para decirle a Dios: si yo fuera tú, lo haría mejor que tú. No, Él sabe por qué lo hace. Y la verdad, nadie que sea justo, bueno, está en el infierno. Nadie. No vas a encontrar en el infierno a una persona
que haya sido perfecta, santa, buena, pura. Nunca. Dios no va a enviar a ni una persona santa o que nunca haya pecado al infierno. Nunca vas a encontrar eso. Mas sin en cambio, en el cielo hay personas que fueron violadores, secuestradores, asesinos, el peor pecador que te imagines. Hay de ese tipo de personas hay en el cielo, pero que creyeron en Cristo, en el único Salvador que les puede limpiar sus pecados. Y no es injusto, porque si te puedes dar cuenta, en la Semana Santa se ve como alguien que pone la simulación o el ejemplo de lo que pasó Cristo, te puedes dar cuenta que va sufriendo, ¿no? Pero la realidad del profeta Isaías dice que Cristo fue traspasado, experimentado en quebranto. La Biblia dice que fue azotado, aplastado, recibiendo la misma ira de su propio Padre, una ira que tú y yo merecíamos haber recibido, y todo por amor a pecadores. Hoy es el día de tu salvación. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, tomó cuerpo de humano, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el sustituto del pecador. Es decir, Cristo se pone en el lugar de cada uno de nosotros. Tú merecías estar en el infierno hoy, pero Cristo fue a la cruz del Calvario y en esos momentos que Él estuvo ahí, Él sintió el mismo infierno que hoy nosotros deberíamos estar sintiendo, pero por la eternidad. Así que el único que te puede dar la vida eterna solamente es Cristo. Podrías creer probablemente en la mucha literatura que has leído. No sé si hay alguien aquí que ha leído muchos libros, o probablemente que ha llegado hasta la universidad o ha estudiado demasiado. ¿Sabes algo? Ni el conocimiento, ni el mucho estudio, ni la buena educación, ni el mucho dinero, ni siquiera el pertenecer a un ministerio de alabanza en una iglesia, sea pentecostal, evangélica, la que tú quieras, te va a salvar del castigo eterno en el infierno. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, y el significado de la palabra gracia es recibir algo que no merecemos. Es decir, nada de lo que tú hagas te va a hacer merecedor del cielo. La única obra que Dios toma en cuenta para que el pecador como tú y como yo y como todo el mundo vayan a la vida eterna es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Cristo, después de haber sido azotado, aplastado, recibiendo la ira de Dios, fue a la cruz, y estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado para que el día que tú vayas delante de Dios al juicio, al tribunal de Cristo, no seas desamparado. El sustituto se pone en tu lugar para que tú vayas a la vida eterna, y Él paga tu culpa. Pero la Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree ya era condenado. Después de haber sido aplastado y pasado por la cruz, fue bajado después de muerto, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas en su cuerpo, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante, no de un sacerdote, sino, según la Biblia, dice que delante del gran sacerdote. El gran sacerdote es Cristo. Dice que Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cómo Cristo fue justo? ¿Y fiel a quién? Bueno, es fiel a Él mismo, a sus propias palabras. Si Él dice que va a salvar a alguien, Él cumple. Entonces dice que Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti, Dios te ama. Y lógicamente que cuando mueras no irás al infierno. Si has creído en Cristo, Cristo pagó por cada uno de tus pecados, el peor. Pero si no has creído y has creído solamente en una religión, morirás, y con toda y tu religión irás al infierno, tristemente. Porque lo único, no hay otra cosa en el mundo, lo único que te da la vida eterna, a quien sea, si es el Papa, como te decía, la Virgen María, los profetas o santos, porque muchos creen que defender a los santos o defender a Dios
eso ya los hace merecedores del cielo. La verdad no, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es Dios. Nosotros necesitamos un Salvador. El único que te puede dar la vida eterna solamente es Cristo. Pon tu confianza en Él y serás salvo. Serás limpio de cada uno de tus pecados, no importa cuál. Cristo murió por tus pecados y la Biblia dice que no hay imposibles para Dios. Hasta el peor pecador puede ser salvo solamente si verdaderamente pone su confianza en Cristo. Dios te bendiga. Aquí bajan, por favor. Gracias.